Buenas tardes, les voy a presentar lo que es mi trabajo doctoral titulado Estrategias Meméticas basadas en técnicas de búsqueda de locales sin gradiente. Este es el contenido que les voy a presentar el día de hoy. Primero les voy a dar una breve introducción en qué consiste el problema, qué estamos presentando para solucionar este problema. Y bueno, como parte de la solución, estamos presentando tres diferentes métodos. El primero es el Discrete Directed Search, que no es más que una extensión de un método ya realizado. Esto fue como empezamos la investigación. Posteriormente surgió el Gradient Space Approximation, que es una mejora como de ciertas observaciones que tuvimos con respecto al DDS. Finalmente les voy a presentar lo que es la mutación Superspace Polynomial Mutation, que es un operador de mutación específico para abstracciones. Finalmente les voy a presentar algunas conclusiones y trabajo futuro de estos tres métodos y las publicaciones que se llevaron a cabo gracias a este trabajo de tesis. Okay. Nosotros estamos principalmente enfocados en problemas de optimización. ¿Qué son los problemas de optimización? Los problemas de optimización son todos aquellos donde las variables del problema tienen que ser modificadas con el fin de encontrar un valor óptimo. Por ejemplo, vamos a pensar en que estamos reduciendo el tamaño de un motor, y al reducir el tamaño de un motor vamos a mejorar el desempeño en cuestión de velocidad. Eso es a lo que se refiere un problema de optimización. En particular, nos vamos a interesar en los problemas de este tipo, que es minimizar la función vectorial f, la cual mapea generalmente de Rn a Rk, y X existe en el espacio factible de la solución. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema posee ciertas restricciones y solo aquellas que las cumplan se consideran como un óptimo. En particular, pues, en ese trabajo estamos trabajando con dos variantes de este problema. El primero es cuando K es igual a 1, que es lo que típicamente se conoce como problemas monoobjetivo, y la segunda variante es para cuando K es mayor que 1. Esto se conoce como los problemas multiobjetivo. ¿Okay? Para problemas monoobjetivo generalmente existe una única solución global, y por lo cual, digamos, es única, pero para los problemas de optimización multiobjetivo no existe solo una sola solución óptima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veamos en este ejemplo, tenemos dos funciones aquí. Si nos damos cuenta, la parte de abajo de se podría decir que este es el mínimo para esta función, y para la función azul, este punto es el mínimo. Entonces no existe una solución única para ese tipo de problemas, sino que tenemos toda esta familia de soluciones que pueden ser consideradas óptimas. Esto se puede, si lo mapeáramos al espacio de las funciones, este punto se vería reflejado en este punto y este punto en este punto. ¿Okay? Entonces esa es la dificultad que tenemos al intentar resolver un problema de optimización multiobjetivo, encontrar todas esas soluciones, y por lo cual, bueno, realmente no es una tarea muy fácil. Por eso es que existe esta área, principalmente porque en ciertos casos es muy difícil encontrar todo este conjunto de soluciones. Existen diferentes métodos para resolverla. Bueno, aquí solo estoy mencionando algunos, como son las técnicas de programación matemática. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de técnicas? Que generalmente, solo pueden encontrar soluciones locales de las mismas. Esa es una de las debilidades que tiene este tipo de técnicas. Posteriormente están los algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos son técnicas que se basan precisamente, como su nombre lo indica, en la evolución de las especies. Este tipo de técnicas empiezan con una solución aleatoria, con un conjunto de soluciones aleatorias, y las empiezan a modificar por medio de diversos operadores para buscar el conjunto solución. Finalmente se encuentran los algoritmos meméticos, que es principalmente el enfoque de este trabajo. Los algoritmos meméticos son una combinación de estas dos técnicas, es decir, tenemos el algoritmo evolutivo que se encarga de buscar los óptimos globales, pero lo estamos ayudando al hibridizarlo con una técnica de búsqueda local para acelerar no tanto la convergencia, sino acelerar el tiempo en que nos tardamos en encontrar dichos conjuntos de soluciones. ¿Cómo funciona la búsqueda local principal? En nuestro punto de vista, ¿qué tipo de técnicas de búsqueda local estamos atacando? Son este tipo.
supongamos que tenemos una solución inicial, que es una solución dentro de un algoritmo evolutivo. A partir de esta vamos a explorar todo su vecindario. Y después de explorar dicho vecindario, vamos a intentar mejorar esta solución. Este proceso se puede repetir iterativamente para intentar refinar las soluciones óptimas. Bueno, ¿cuál es el problema que tienen este tipo de soluciones locales? Que algunas de ellas poseen un alto costo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros siempre vamos a medir el costo, o lo que nos interesa es medir el costo en términos de evaluaciones de funciones. Muchas de estas, como les comentaba, estamos buscando alrededor del vecindario. Generalmente esta búsqueda en algunos casos puede ser muy costosa. Entonces sería deseable intentar reducir tal costo. Posteriormente, bueno, digamos que para dar una norma acerca del costo, hay muchas de ellas que requieren hasta ODN funciones, llamadas de funciones. Para nosotros eso en algunos casos puede ser muy costoso. ¿Por qué? Porque en algunos casos el utilizar estas funciones de evaluaciones sería algo análogo como dejar correr el algoritmo evolutivo. En muchos casos es mejor dejar correr el algoritmo evolutivo. Y bueno, el otro punto que estamos intentando atacar es que muchas de estas técnicas de búsqueda local requieren la información del gradiente explícitamente dada. ¿Okay? Muchos problemas que existen en la actualidad, esa información no es conocida, es un punto, digamos, débil de este tipo de técnicas. Cuando uno quiere aplicar búsquedas locales basadas en gradientes, no se puede. ¿Por qué? Porque la información no se encuentra dada explícitamente, pero a su vez se podría aproximar dicha información, pero no es, digamos, también entraríamos en conflicto con esto que les digo, que aunque aproximamos dicha información, sería muy costoso el hacerlo. Entonces ese es principalmente el problema de lo que estamos intentando. Intentamos atacar problemas de optimización donde el gradiente no se encuentre dado explícitamente, pero con un costo que digamos consideremos un poco bajo con respecto a los otros algoritmos. ¿De qué nos dimos cuenta cuando estábamos desarrollando este trabajo? Que bueno, muchas veces la forma en que se aplica la búsqueda local es tomar un individuo en la población y aplicar solamente la búsqueda local. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Bueno, lo que encontramos es que además de que existía la solución candidata de la población, a su vez existe todo un conjunto de información alrededor de la misma. Este conjunto ya se encuentra calculado por el algoritmo evolutivo. Entonces nuestra idea principal es ¿por qué no consideramos dicha información y tomamos ventaja de ella para reducir el costo que tienen nuestros métodos? Posteriormente, partiendo de esta idea, nuestra hipótesis es que podemos diseñar algoritmos meméticos que no requieran el uso del gradiente, que sean competitivos en comparación con los otros que se encuentran dentro del estado del arte. A su vez, nuestro objetivo es diseñar estrategias meméticas para el tratamiento numérico de problemas donde el gradiente no se encuentre dado explícitamente, y los objetivos particulares son diseñar métodos numéricos para el tratamiento eficiente de problemas de optimización, el acoplar dichas técnicas numéricas con algoritmos evolutivos y finalmente evaluar los algoritmos meméticos que se están realizando. Partiendo de nuestros objetivos, como les comentaba, el primer método con el que empezamos a trabajar en este trabajo de tesis fue el Discrete Directed Search. Esta técnica se encuentra basada en un algoritmo ya dado que se denomina Directed Search. ¿Qué hacía el Directed Search? Bueno, ustedes, digamos que partimos de una solución en el espacio de los objetivos, y posteriormente también se nos da una dirección en dicho espacio. ¿Esto para qué? Porque nos está permitiendo movernos en el espacio de los objetivos. Esta dirección de S, al trasladarlo para el espacio de los parámetros, nos permitía movernos en dicho espacio. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que podríamos, en principio, movernos en cualquier dirección en el espacio de los objetivos. Este método, ¿cómo se realizaba? Consideremos que la derivada direccional de cada una de las direcciones, de la dirección nu, que se encuentra en el espacio de los parámetros, es igual a la dirección en el espacio de los objetivos. Si lo cambiamos a ecuaciones matriciales, nos quedaría de esta manera, donde J nu es igual a D, donde J nos indica la jacobiana del problema. ¿Cuál es el inconveniente de este método?
que generalmente el número de parámetros es mucho mayor que el número de objetivos. Entonces nos encontramos con un problema bajo determinado y existen una infinidad de soluciones. Por lo cual los autores pensaron en utilizar la pseudo inversa para darle una única solución. Esta pseudo inversa tiene la propiedad que es aquella solución con la menor norma posible. ¿Okay? Una vez que ya les he explicado el método base, les voy a presentar la aportación que se dio. Supongamos que tenemos una matriz F, la cual está definida por las derivadas direccionales del gradiente, de los K gradientes y J direcciones de búsqueda alrededor de una solución candidata. Entonces, una vez definido esto, lo que estamos proponiendo es que nuestro sistema original de ecuaciones dado por el Directed Search es equivalente a resolver esta parte de la ecuación, que está dada por la ecuación F que se encuentra definida en la parte de arriba. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Que F solo está definida para R direcciones, es decir, es un pequeño espacio de búsqueda de todo el espacio general. Ahora bien, como les comenté, vamos a empezar a utilizar información alrededor del vecindario para aproximar todo esto. Entonces, regresando a nuestra figura del inicio, supongamos que además de la solución candidata y las soluciones que se encuentran en el vecindario de la misma, en este caso R, soluciones alrededor del vecindario, también podemos calcular las direcciones de búsqueda utilizando las soluciones en el vecindario y la solución candidata, y a su vez de esto tenemos también el valor de las funciones objetivo gracias al algoritmo evolutivo. Entonces estas son las tres piezas fundamentales de información que nos están otorgando los algoritmos evolutivos para ser usados. Las direcciones de vecindario, los vecinos de la solución candidata y finalmente las evaluaciones de función. Utilizando esas tres piezas de información, en primera instancia, si recordamos la matriz F, cada una de sus entradas, en lugar de usar el gradiente real de la función, podemos aproximarlo utilizando esta fórmula, donde si consideramos que los vecinos están lo suficientemente cerca, aunque hay un error, este puede ser despreciable, por decirlo de alguna manera. Utilizando estas aproximaciones, podemos definir nuestro vector D, donde cada una de las entradas se encuentra dada por la derivada direccional de este tipo, y posteriormente podremos calcular nuestra dirección lambda. Utilizando esta dirección lambda, podremos encontrar una dirección alternativa al Directed Search. No es una aproximación del gradiente, sino es una forma alternativa de encontrar una forma de moverse hacia la dirección, que se encuentra dada principalmente por esto, donde el lambda son los valores que obtenemos de aquí y nu son nuestras direcciones de búsqueda que teníamos anteriormente. Bueno, es importante señalar en que todos estos trabajos que les voy a presentar estamos realizando estamos utilizando el método de line search, donde nuestra nueva dirección candidata se va a encontrar dada, bueno, teniendo un step size positivo, una nueva solución candidata la vamos a encontrar de esta manera, simplemente multiplicando el tamaño del paso y la dirección de búsqueda que estamos encontrando. Para comprobar la eficiencia de esta nueva dirección en comparación principalmente tanto del algoritmo base que estamos utilizando y como la dirección del Directed Search original, realizamos una prueba. En este caso la prueba fue realizada utilizando el MOEAD. ¿Por qué utilizamos el MOEAD? Para nosotros fue de gran importancia que el MOEAD ya tiene una estructura de vecindario definida dentro de él. Es por eso que creímos que al utilizar esta estructura de vecindario nos ayudaría. ¿En qué sentido? En que ya no tenemos que calcular esa información, ya solo la tomamos prácticamente tal y como está. Para realizarla se realizaron 30 iteraciones en 30 algoritmos diferentes, 30 iteraciones sobre los algoritmos diferentes, que en este caso van a ser 3. Uno es el algoritmo base, el segundo es un memético utilizando el 10 y el tercero es un memético utilizando el 10. Estos son los parámetros que se utilizaron y posteriormente estos son los resultados. En este caso estamos midiendo dos indicadores, el primero de ellos es delta 2 y el segundo de hecho es el hipervolumen. Lo que encontramos en esos resultados, como se puede apreciar, es que si bien ya esperábamos que el Directed Search fuera mucho mejor, el mejor de los tres algoritmos,
En algunos casos, digamos, esta ventaja es similar o al menos competitiva en comparación con la versión sin gradiente. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos aplicar el D10 en muchos de estos problemas en caso de que no se tuviera el gradiente. Por ejemplo, en esta instancia tenemos el set de problemas de Z de T, y si se dan cuenta, en casi todos, o bueno, en ninguno pudo ganar el algoritmo original, y la diferencia entre ambos métodos, si bien si se encuentra definida, no es tan considerable en comparación de estos dos métodos. Posteriormente se realizó una segunda prueba para comparar estos dos métodos. En este caso utilizamos el conjunto de problemas propuesto en el concurso del SEC 2009 y pudimos observar que prácticamente nuestros resultados encontrados en el primer conjunto de funciones se repitieron en este segundo. Esto nos está dando una confiabilidad en cierto sentido de nuestro método. ¿Por qué? Porque podemos alcanzar los mismos resultados competitivos en cuestión de la versión con gradiente del 10. Esto para nosotros fue, digamos, el resultado final al realizar el D10, pero bueno, también requieren hacer ciertas mejoras. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos, para que se den una idea, estos son los dos, solo tomé dos problemas donde estamos comparando prácticamente el MOEA-D y el MOEA-D10. Esto se obtiene después de 30.000 evaluaciones de funciones y, como se pueden dar cuenta, el algoritmo base ya se encuentra muy lejos, que es en este caso el algoritmo base es el dado por los cuadrados rojos, y el memético con el D10 son los círculos negros. Si se pueden dar cuenta, si tomamos en consideración que son los frentes de Pareto, la versión memética ya está muy cerca de encontrar los conjuntos de óptimos. Como les comentaba, esta fue un primer acercamiento a intentar resolver problemas de optimización multiobjetivo sin que tuviera ese requerimiento del gradiente. Desafortunadamente encontramos varias cuestiones que tenían que ser resueltas en ese sentido. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué encontramos de malo con el I10? Que primeramente la estabilidad numérica. ¿En qué sentido? La información no siempre esté dada como uno se lo espera. En muchos casos encontramos, por ejemplo, que el condition number de la matriz F, si la recuerdan, era muy elevado. Esto muchas veces no es muy bueno porque la solución no era numéricamente estable en ese sentido. Posteriormente encontramos que el D10 requería un número predeterminado de vecinos para poder funcionar. Este número era aproximadamente de 0.4n, que nos conlleva que si el número de parámetros incrementaba, el número de vecinos tendría que incrementar de igual manera linealmente. Esto en algunos casos podría ser una problemática, entonces intentábamos mejorar también ese punto. Y por supuesto, otro detalle es que seguimos intentando utilizar información del vecindario. Partimos de estos tres puntos para que se creara el GCA. ¿Qué es el GCA? Ok, empezamos, como les comentaba, el GCA empieza primeramente como un modelo monoobjetivo. Empecemos primero definiendo que la dirección de descenso óptima para un problema monoobjetivo sin restricciones se encuentra dada por esta ecuación, que es nada más que el gradiente normalizado. Ahora bien, consideremos que no conocemos esa dirección o que intentáramos buscar esa dirección. Para hacerlo, podríamos simplemente resolver este sistema de optimización. Ok, aquí lo que estamos considerando es que nuestra nu es nuestra dirección con mejor descenso en comparación de las otras, y eso es lo que estamos buscando. Vamos a intentar encontrar esa dirección al resolver este sistema lineal este sistema de optimización. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ok, primero vamos a considerar que esa dirección descendente se encuentra dada en un subespacio creado por direcciones de búsqueda. Al incorporar R direcciones de búsqueda en el problema de optimización anterior, podemos transformar nuestro sistema de optimización anterior en este nuevo sistema de optimización. ¿Cómo lo podremos resolver? Bueno, si quitamos
principalmente la restricción, esto se convierte en un sistema lineal de ecuaciones. Y de este sistema lineal de ecuaciones podemos obtener nuevamente el valor lambda y resolver nuestro sistema. ¿Cuál es el detalle? Si se dan cuenta, este término, la parte derecha del término, contiene el gradiente. Eso no es algo que deseáramos. Entonces vamos a intentar removerlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero vamos a definir que nuestra dirección de búsqueda se encuentra dada por B por lambda traspuesto. Ahora bien, utilizando las formulaciones anteriores, vamos nuevamente a utilizar todos los tres pedazos de información que les había comentado anteriormente, que son los puntos vecinos, las direcciones de búsqueda y los valores de las funciones objetivo. Utilizando estos tres piezas de información, podemos aproximar tanto las direcciones de búsqueda, utilizando los valores del vecindario, como, si recuerdan, podemos aproximar las derivadas direccionales. Utilizando esta información, nuestro sistema anterior, que se encuentra dado por esta ecuación, podemos remover la dependencia del gradiente y simplemente podríamos resolver este sistema de ecuaciones. Con lo cual ya hemos quitado la dependencia del gradiente de nuestro sistema. Pero bueno, si se dan cuenta, empezamos desde un sistema de optimización tradicional, por lo cual el siguiente paso para nosotros, o el paso lógico, era ¿por qué no considerar que existen direcciones de igualdad en ese sistema? Entonces, empezamos la experimentación tal forma. Agregamos P direcciones de igualdad al sistema y de igual manera vamos a intentar resolverlo para encontrar una dirección descendente, pero que cumpla con restricciones de igualdad. Para hacerlo, nuevamente vamos a considerar que nuestra dirección descendente se encuentra dada en el subespacio dado por μr direcciones de búsqueda. Nuestro sistema nuevamente se transforma para la minimización de este mismo. Nuevamente, si quitamos esta restricción que solo es para normalización, podremos solo encontrar una solución de este sistema. En este caso, si definimos la matriz H, que se encuentra dada por los gradientes de cada una de las restricciones, nuestro sistema lineal de ecuaciones para resolver el problema de optimización se encuentra dado de esta manera. Nuevamente, tenemos dos dependencias del gradiente. La primera de ellas se encuentra dada por la matriz H, y la segunda de ellas se encuentra dada por este vector, que es el vector de derivadas direccionales. Pero, si ya hemos estado aproximando toda la información, a su vez podemos aproximar la información del gradiente de igual manera para las restricciones, que se encuentra dada por esta manera. De esta forma, en lugar de resolver el problema original, estaremos resolviendo esta aproximación y a su vez obteniendo la matriz, el vector lambda, y con este vector lambda podemos encontrar una dirección descendente. Finalmente, y ahorita hasta el momento hemos calculado la dirección descendente para un problema que no tiene restricciones. En el segundo caso hemos calculado uno para un problema que tenga restricciones de igualdad. Finalmente, esta es la última extensión para este tipo de problemas, que es para problemas de desigualdad. En este sentido, cambiamos un poco el método en que lo pensábamos hacer. ¿En qué sentido? Consideramos que en este caso μ es la dirección para un problema sin restricciones. ¿Okay? A partir de esta dirección μ, nosotros lo que queremos hacer, si tenemos un punto que se encuentra ya en la frontera de una de las restricciones, nos gustaría movernos a lo largo de la misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como sabemos, podemos construir una base de tal. Para poder movernos necesitamos construir una base ortonormal del mismo. Por lo cual vamos a definir una matriz M, que no es nada más que los gradientes de las restricciones de desigualdad, y B y nuestras direcciones de búsqueda. Utilizando esta matriz B podemos calcular una proyección de la dirección original, que era sin restricciones, y nos estaría entregando nuestra dirección proyectada, μp. Con esta dirección ya es posible movernos a lo largo de la restricción aquí. Muy bien, ahora que tenemos nuestras tres direcciones, ya podemos probar nuestro método, en este caso. Para hacerlo, bueno,
Vamos a primero a probarlo con un ejemplo sencillo, que se encuentra dado por esta función de 2 parámetros. En este caso hicimos la comparación con 2 métodos del estado del arte, que son el pattern search y el underneath, para restricción. En este caso el underneath se utilizó con una función de penalización porque la versión que utilizamos no contenía un método de manejo de restricciones, entonces le agregamos una función de penalización para poder comparar los 3 métodos. Se pueden dar cuenta el número de evaluaciones de funciones requeridas por el GCA para encontrar el óptimo en este problema es de al menos una cifra significativa menor que los otros 2 métodos. Por supuesto, bueno, estas eran restricciones de capa, estas son restricciones lineales. Si se pueden dar cuenta, la proporción se mantiene de manera similar. El siguiente paso para esta serie de experimentos es incrementar el número de parámetros e incrementar el número de experimentos realizados y el número de parámetros para comprobar que efectivamente nuestro método está funcionando. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, vamos a tomar estas nuevas funciones, que en este caso son de 10 parámetros, vamos a correrlas 1000 veces y estos son los resultados que nos está obteniendo. Si se dan cuenta, de igual manera la cifra significativa de un dígito se mantiene en comparación de los otros métodos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos llegando a un punto donde nuestro algoritmo está salvando las suficientes funciones de evaluaciones en comparación de otros métodos de búsqueda local del estado del arte. Como les mencioné, estamos intentando buscar algoritmos meméticos, por lo cual nuestro siguiente paso es realizar el mismo. Para lo cual vamos a tomar el algoritmo evolutivo llamado evolución diferencial. ¿Qué estamos haciendo para combinar estos 2 métodos? Bueno, lo que estamos haciendo es utilizando un método propuesto por la torre para combinar ambos métodos. ¿Qué es lo que hace la torre? Bueno, él está tomando la búsqueda local y el algoritmo evolutivo como 2 técnicas, le llama técnicas. Estas 2 técnicas, cada una de ellas tiene lo que se conoce como radio de participación, y esto ¿qué les va a indicar? Este es un porcentaje del número de individuos que van a ser modificados por esa técnica, es decir, al principio de la búsqueda estamos teniendo que la mitad de la población es modificada por la evolución diferencial y la mitad de la población es modificada por el GCA. Posteriormente, para cada una de las técnicas se calcula se calcula un valor de calidad. ¿Esto cómo se mide? Simplemente como la diferencia del nuevo valor objetivo y el anterior para cada uno de los individuos que se crearon por esa técnica. Utilizando este valor de calidad, el algoritmo modifica los radios de cada una de las técnicas y le va poniendo más recursos a una u otra técnica dependiendo de qué tan buenas vayan siendo en la evolución. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos. Lo que se muestra en esta tabla es el conjunto de prueba del SEC 2006 con restricciones. Lo que estamos mostrando es el error que existe entre el mejor individuo que se conoce a las 50.000 evaluaciones de funciones y el valor óptimo conocido de dicha función. A su vez, se agregó otro método memético solo para demostrar las ventajas que puede tener el GCA. En este caso es precisamente el algoritmo con el que la torre hizo su memético, que es conocido como el LSU. Y como se pueden dar cuenta, en al menos 13 de las funciones el error es menor que los otros 2 algoritmos meméticos. Esto nos da muy buenos resultados en ese sentido, pero como estamos trabajando con un problema con restricciones, no solo necesitamos medir el error, también nos gustaría encontrar el número de restricciones activas que tienen en ese punto. Por lo cual, les muestro esta tabla. Si se dan cuenta, en la mayoría de los problemas, bueno, en este sentido, la primera columna, con el nombre E, nos indica el número de restricciones de igualdad que tiene cada uno de los problemas. La columna CONI nos indica el número de restricciones de desigualdad que tiene ese problema. Y les estamos midiendo tanto la media como el promedio de restricciones activas que tiene esa solución que estamos midiendo con el error. Se dan cuenta, la mayoría estamos obteniendo
funciones factibles a excepción de esta parte, que son aproximadamente 4 funciones. Entonces lo que nos arroja es que efectivamente estamos encontrando soluciones óptimas con nuestro error. A su vez, bueno, una vez que ya medimos que realmente podemos minimizar el error, lo que nos gustaría saber es qué tanto estamos mejorando en comparación de los otros dos algoritmos. ¿En qué sentido? Bueno, en este experimento que realizamos, nuevamente tomamos nuestras funciones de prueba, corrimos los 3 algoritmos hasta 500.000 evaluaciones de funciones, tomamos el peor algoritmo que hayamos, el peor valor que se haya obtenido por estos 3 algoritmos y medimos cuántas evaluaciones de funciones le toma a cada uno en promedio alcanzar dicho valor. A su vez, ahorita lo que se está mostrando es cuántas evaluaciones de funciones le toma a cada uno de los algoritmos alcanzar ese peor valor y se pueden dar cuenta, en muchos sentidos el GCA, con la evaluación diferencial, presenta un gran incremento. Por ejemplo, en este caso tenemos alrededor del 97%, nos ahorramos el 97% de evaluaciones de funciones. Y no es el único caso, se pueden dar cuenta, es el 95%. En el caso contrario, los números en negativo nos indican cuando el método original era mejor. En este caso no son tan comunes, son alrededor de 5 problemas donde el algoritmo evolutivo original era mejor. Y si comparamos ambos meméticos, se puede apreciar que en muchos de los casos la mejora por el GCA no es presentada por el LSU. Entonces, en conclusión, estos experimentos nos dan una motivación para seguir en esta línea del GCA. Por supuesto, como les comentaba, el GCA nació de la idea de probarlo en problemas multiobjetivos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, nuestra primera idea es utilizar el MOEAD. ¿Por qué el MOEAD? Porque el MOEAD, en lugar de resolver un problema o comparar soluciones utilizando un procedimiento multiobjetivo, transforma cada uno de los valores de las funciones en un problema de escalarización y para nosotros se nos hizo razonable utilizar dicha función escalar para aplicar el GCA. En este caso, lo único que hacemos es que en lugar de calcular nuestro vector de derivadas direccionales originales, estamos utilizando la función escalar para calcular esas aproximaciones. Utilizando esta aproximación, podemos convertir el sistema del GCA en este. En este caso, estamos solo utilizando problemas sin restricciones, por lo cual podemos utilizar la formulación original del GCA y se transforma en este sentido. Entonces ya podemos calcular nuestra dirección descendente. Posteriormente, bueno, el problema de esto es que estamos muy forzados al utilizar una función de escalarización. Quisimos buscar una manera alternativa más. Para hacerlo, vamos a considerar que cada una de las entradas de la jacobiana puede ser calculada por medio del GCA. Se encuentra dado. Esto es lo que representa cada uno de esos vectores. Y bueno, para resolver este problema, principalmente necesitaríamos la matriz F, que no es más que la matriz definida de esta manera, donde cada una de las entradas puede ser aproximada, como lo hemos dicho anteriormente. De esta manera ya tendríamos una aproximación de la jacobiana. Utilizando esta jacobiana, lo que vamos a hacer es construir una dirección a partir de la dirección propuesta por Lara para multiobjetivo. Entonces, actualmente tenemos una dirección que se basa en la función de escalarización propuesta por el MOEAD y una función que se basa en un método ya conocido para direcciones descendentes en el espacio de los problemas multiobjetivos. Estos son los resultados que obtuvimos. El primero de ellos es un memético basado en MOEAD. Debido a que es una función de escalarización, todos los procesos de balanceo utilizados por la torre los adoptamos en esta parte. Y estos son los parámetros que utilizamos para realizar los experimentos. Lo probamos con dos de los conjuntos de prueba del estado del arte, en este caso las ZDTs y las DTDZ,
En azul se encuentran aquellas soluciones que son estadísticamente buenas. ¿Esto qué quiere decir? Que medimos, hicimos una prueba estadística utilizando Prussian-Wallis, tomamos a todas aquellas, medimos los dos conjuntos y solo tomamos aquellos donde el valor de P es menor que 0.05. Eso es lo que se está mostrando en azul. Y se pueden dar cuenta, tanto los valores del hipervolumen y delta 2 son mejores en la mayoría de los casos en comparación con el algoritmo original. Solo para, digamos, como para dar una mejor referencia, en este caso estamos mostrando tres de los problemas de ZDT. En este caso el ZDT2, ZDT3 y ZDT4. En verde se puede ver el frente de Pareto real. En azul se ve el algoritmo de Moeadi original. Y en negro se ve el memético. Como se pueden dar cuenta, en estos casos, el algoritmo memético ya se encuentra en la mayor parte de esto. Esto se está midiendo después de 15.000 evaluaciones de funciones. Finalmente, como les comentaba, la segunda parte de la dirección multiobjetivo es utilizar un método de descenso diseñado específicamente para ese tipo de problemas. Es por lo cual que estamos utilizando en este caso el IG-NSGA2. ¿Por qué? Porque el IG-NSGA2 tiene dos cualidades. La primera es que puede manejar restricciones y la segunda es que este algoritmo ya se proporcionó como una variación del algoritmo NSGA2 original, utilizando un método, precisamente el método de búsqueda local del área. Estamos sustituyendo en esa parte. Estos son los parámetros para dicho algoritmo y estos son los resultados que encontramos. En este caso lo estamos probando con algunos de los problemas del estado del arte. De igual manera, repetimos, los azules son los que son estadísticamente relevantes y, consecuentemente, la gran mayoría de estos problemas, el GCA presenta mejores resultados que su contraparte, su algoritmo básico. Okay. Esto es, digamos, en cuestión de meméticos, pero también lo que encontramos, bueno, al estar realizando investigación en esta parte, encontramos algunas características que nos ofrecieron ciertos alicientes como para resolver problemas de optimización del objetivo. En particular, la característica que encontramos es la siguiente. Supongamos que nuestro frente de Pareto se encuentra dado por rojo, tenemos una solución óptima en el término de Carlos Contrata y empezamos a muestrear alrededor de dicha solución. Lo que encontramos es que existe gran probabilidad de que al hacer dicho muestreo, las soluciones vecinas siempre se encuentren en la linealización del frente de Pareto. Esto para nosotros era una gran característica del problema y quisimos explotarla. ¿Cómo la quisimos explotar? Bueno, si esto nos daba una linealización del frente de Pareto, lo que pensamos es ¿por qué no agregarle también restricciones? Ya teníamos todos los mecanismos anteriores de restricciones, ¿por qué no agregarlo también para restricciones? Entonces, bueno, vamos a empezar a partir de este punto. Suponemos que una dirección de búsqueda se puede mover en una restricción si se cumple esta derivada direccional, que la dirección de búsqueda por el gradiente de la restricción sea igual a 0. Y vamos a suponer que dicha dirección de búsqueda se encuentra dada por un subespacio denotado por R direcciones de búsqueda. Utilizando esto, podemos definir nuevamente nuestra matriz GB que cumpla con esta igualdad, que es, dicho de otra manera, es simplemente que nos estamos moviendo a lo largo de la restricción. Al encontrar una base ortonormal, en este caso por medio de una descomposición QR de la matriz GB, obtendremos R vectores Q, donde estos representan la base ortonormal de nuestra matriz original. Utilizando estos vectores ortonormales, podemos encontrar una dirección de búsqueda dada por este algoritmo, donde estamos tomando cada uno de los vectores de la matriz Q, bueno, y estamos combinándolos linealmente entre ellos para realizar una búsqueda de encontrador por eso. Esto es lo que se conoce como el subspace polynomial mutation. Para comprobar la efectividad de dicho método, lo que estamos haciendo es sustituir el algoritmo de mutación de uno de los algoritmos del estado del arte, en este caso el NSGA2, y lo estamos sustituyendo en específico para
nuestro nuevo operador. Para hacerlo anterior, bueno, como les comenté, nuestro objetivo principal era el manejo de restricciones, por lo cual estamos modificando el benchmark original de ZDT con una restricción lineal y realizamos los experimentos. Nuevamente realizamos una medición estadística de los datos, corremos los algoritmos hasta 50.000 evaluaciones de funciones y tomamos los resultados. En 30 corridas independientes encontramos que es estadísticamente relevante el nuevo operador en comparación del operador de mutación original. Nuevamente nos está entregando buenos resultados sin la necesidad del gradiente. Bueno, finalmente vamos a pasar a las conclusiones y trabajo futuro de estos tres métodos. Iniciando por el DDS, como les platiqué en esta presentación, el DDS es un nuevo método basado principalmente en el algoritmo 10, el cual elimina el requerimiento de la información del gradiente. Para realizar dicho método se utilizó la información del vecindario de cualquier solución candidata. Los experimentos realizados sobre el D10 muestran resultados competitivos en comparación con el D10 y con el algoritmo base. Y finalmente, bueno, un pequeño inconveniente es que el D10 siempre depende del valor de R, entonces siempre tiene un valor fijo dentro de él. Como trabajo futuro, necesitamos una forma más especializada del step size para el D10. De hecho, es algo que nos hace falta para los tres métodos, adelantándome un poco. ¿Por qué? Porque muchas veces la efectividad de un método de búsqueda local, en particular para un método de line search, depende principalmente del paso inicial. Muchas veces ese paso inicial lo que nos afecta es que el número de evaluaciones de funciones que requerimos para corregir esa solución es muy costoso. Si encontráramos un mejor elemento de paso inicial, nos ayudaría a disminuir dicho costo. Por supuesto, bueno, en este caso necesitamos un mejor método para balancear la búsqueda local y la evaluación y la estrategia evolutiva. ¿Por qué? Porque para el D10 lo único que se hizo es que se aplicó la búsqueda local a un número fijo de individuos cada cierto número de generaciones. Por lo cual es necesario este mecanismo. Nos gustaría también aplicar restricciones sobre el D10, ya que casi todo nuestro trabajo es basado en restricciones. Y finalmente, sería deseable quitar precisamente ese valor de restricción que tenemos de acuerdo al número de vecinos requeridos. Como conclusiones con el GCA, como pudieron ver, es un método que busca una dirección descendente utilizando la información del vecindario. Este método tiene la gran característica de que puede manejar tanto restricciones de igualdad como de desigualdad nativamente. Algunos de los experimentos con el GCA demostraron que puede salvar hasta el 90% de las evaluaciones de funciones en algunos de los casos, y bueno, al compararlo con los otros algoritmos meméticos, presentó mejores resultados en al menos 13 instancias de los problemas. Como les comentaba, que se queda como trabajo futuro del GCA, por supuesto el correction step. Actualmente lo único que se hace es utilizar una función de penalización para regresar hacia la restricción. Eso necesita ser mejorado para reducir el número de evaluaciones de funciones de dicho paso. Posteriormente, como en el D10, se necesita un mejor tamaño de paso inicial, y ya en términos del GCA multiobjetivo se necesita mejorar la hibridización que existe entre el algoritmo evolutivo y la búsqueda local. ¿Por qué? Porque si bien el memético que utilizaba MoEAD utilizaba aquellos métodos para corregir el número de evaluaciones de funciones propuesto por la torre, el algoritmo memético que utiliza NSGA2 como algoritmo base simplemente se realizó tal como lo habían propuesto sus autores: aplicar la búsqueda local a cierto número de individuos, un cierto número de generaciones. Finalmente, las conclusiones del SPM. El SPM es un operador de mutación que incorpora restricciones, en este caso de desigualdad, en su mecanismo. Es un operador especializado para restricciones de desigualdad.
Tiene la característica que se puede mover a lo largo de dichas restricciones y bueno, los resultados mostraron no tan buenos como el GSA, pero sí son competitivos, por lo cual con cierta mejora pueden ser mejorados. Con ciertos cambios en sus mecanismos pueden ser mejorados. Finalmente, bueno, nos falta probar más el SPM con otros algoritmos del estado del arte, mejorar en el sentido de que hasta el momento no da muy buenos resultados con restricciones que no son lineales. ¿Por qué? Porque le hace falta el paso de corrección. Esa es la característica que tiene, no tiene un paso de corrección definido. Y finalmente, nos falta mejorar el mecanismo para aplicar el SPM. ¿Por qué? Porque solo estábamos detectando aquellas soluciones donde se encontraba por lo menos una restricción no factible, y esas soluciones eran las que les aplicábamos. Necesitamos algo más especializado para el manejo de restricciones en ese sentido. Finalmente, bueno, les presento las publicaciones que se obtienen en ese trabajo de tesis. Actualmente se tienen una aceptada, que es precisamente el que contiene el D10. Prácticamente está dentro del compendio. Este artículo tiene el compendio de todas las metodologías del Directed Search, entre ellas se encuentra el D10. El segundo artículo ya ha sido aceptado y está por aparecer, es el que se refiere al GSA. Y finalmente, este es un artículo de recién aceptación, que es la parte mimética la parte multiobjetivo del GSA. Además de los artículos de revista, se tienen 2 artículos en conferencias internacionales, uno en el EWOL de 2013, y otro en el CCE del año pasado. Finalmente tenemos 2 Extended Abstract, uno de ellos en un congreso internacional, en el EWOL del 2014, y finalmente un Extended Abstract del año pasado en el congreso de la SMIE. Y bueno, de mi parte eso es todo. Okay, thanks a lot. Now questions and answers. Saul. Muy bien, Sergio. Bueno, la organización parece mejor a la versión que tenías. Y bueno, sí, hay algunas notas que pude observar y que te las hago notar. Primero voy en orden, como las estoy observando. Habla sobre el DDS y que lo utilizas como EAD. ¿Vale? Entonces, bueno, hay varias versiones de este algoritmo. Para empezar, bueno, me gustaría saber cuál de ellas utilizaste. La del artículo de revista. Exacto, el primer artículo. El artículo normal, donde lo sale, el de 2007. Sí. Sale. Bien, ahí tú haces una comparación con un conjunto de pruebas que se llaman UEP. ¿Por qué decidiste tomar este conjunto de pruebas? Principalmente lo tomamos porque, bueno, en ese entonces, cuando se empezó a realizar este artículo, ya se había realizado un concurso. Si bien no es la misma versión que se realizó para el concurso, queríamos ver, digamos, el MOE-AD en esas funciones. No la versión de concurso, sino la otra versión. Y empezamos a trabajar a partir de eso. Sí, lo que pasa acá es que esa versión de MOE-AD para esas funciones es la peor que existe. Entonces existe, por ejemplo, la versión de MOE-AD del 2009, que mejora significativamente eso. De hecho, está un artículo dedicado a por qué mejora eso. Entonces ahí me causa un choque, porque no puedo distinguir en qué tipo de funciones no funciona tu algoritmo. Entonces parece ser que siempre le va bien y no es posible detectar qué mejoras nosotros podemos hacer a tu enfoque como lo que percibiste. Entonces sería bueno, no sé, o si a lo mejor tú experimentaste un tipo de funciones en los cuales no le fue bien, pues decir cuáles son. Eso queda muy oculto. ¿Sale? Bien, el GSA, el algoritmo que tú estás mostrando, bueno, también lo utilizaste inicialmente en su forma standalone para resolver un problema de esfera, ¿no? ¿Cuál es unimodal? Y bueno, hasta 10 variables parece que lo utilizaste. Bueno, se considera que es un enfoque totalmente
matemático, por así decirlo, donde no tiene ninguna parte estocástica, más que tal vez la generación inicial de la solución, no sé cómo verás. Ajá. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿no utilizaste otro tipo de funciones? ¿Solamente te quedaste con la esfera? En este sentido sí, pero el detalle estaba en que, bueno, era siempre nuestro enfoque era llevarlo a un algoritmo geométrico. Los problemas que presenté, digamos que eran la primera parte de nuestra experimentación. ¿En qué sentido? En que funcionaba. O sea, siempre nuestra metodología para encontrar un nuevo geométrico era primero realizábamos el operador de búsqueda local, lo comprobábamos con algún problema que pudiera ser resuelto por una técnica de búsqueda local y, digamos, nuestra prueba fuerte ya era llevarla al geométrico. Por ese sentido, en ese sentido, por eso aparecen esas dos funciones, porque dado que pudimos encontrar una solución para ese problema muy sencillo, comprobamos que realmente el GCA trabajaba como esperábamos y ambiciosamente lo llevamos directamente al memético. Es por eso que no hay muchas pruebas en ese sentido. Sí, se entiende hasta cierto punto, pero también pienso que es interesante ver ese tipo, ¿no? No siempre a un algoritmo le puede ir bien. Y bueno, es interesante para los que investigamos mostrar en cuáles no le va bien. Bien, y bueno, o sea, lo mismo, por ejemplo, en el caso de las UF, las tres últimas funciones, que son tres objetivos, que son multimodales, pues ahí le va bien a tu algoritmo, el DDS, ¿no? Con la utilización como área. Ese tipo de cosas pues, quedan como ocultas, ¿no? Entonces, realmente sí, en ese sentido sí es bueno, digamos que la mejora que se tuvo con respecto al D10 es precisamente por la dirección ya que ya estaba definida por el 10. Quizás es por eso el que se están obteniendo buenos resultados. Si puedes observar los resultados que mostré, tanto al 10 le iba bien en ese tipo de... Digamos que sería como una herencia que se obtiene del 10. O sea, como estamos prácticamente solo haciendo la versión sin gradiente del mismo, estamos adoptando todas las características que tenemos. Quizás es por eso, en ese sentido, que el 10 le va bien. Sí, bueno, es que ahí está, no sé. Tal vez sí se tendría que hacer una extensión revisando este tipo de cosas, ¿no? Una extensión de trabajo futuro, algo así, no lo comenté aquí también. Ahora bien, la forma en que tú calculas esta matriz, que es tu ecuación 314, me parece, bueno, al menos en la tesis, que la utilizas tanto el GCA. Sí, la aproximación. Sí, la aproximación de la matriz. ¿No hubo forma que tú probaras qué tan lejos estaba de la realidad? Sí realizamos pruebas, bueno, si te das cuenta, como, voy a cambiar un poco aquí el error. Aquí se puede ver. Como depende principalmente de qué tan alejados estén los vecinos de la solución candidata, si te das cuenta, en la tesis hicimos dos experimentos para demostrar qué tan cerca estaban los vecinos. Entonces, a final de cuentas era despreciable. O sea, sí era algo, o sea, sí no podemos encontrar el valor exacto, pero el valor era despreciable porque encontramos un buen número de vecinos que estaban dentro de un cierto epsilon. Tanto, esa prueba la hicimos tanto para monoobjetivo como para multiobjetivo y siempre encontrábamos una cierta cantidad de buenos vecinos que nos ayudaban precisamente en esta aproximación. Ok, sí, y es que esto va un poquito de la mano en el conjunto de funciones que tú estás evaluando precisamente para tu algoritmo geométrico. El conjunto de funciones, pues estás tomando las zetas de test, ¿no? Sí. Las de TLZ, donde son funciones relativamente fáciles de resolver. Y aquí, bueno, aquí te resulta lo contrario de lo que hiciste con DDS. Porque en DDS agarras un conjunto de funciones complicadas y obtienes nuevos resultados, pero con el otro algoritmo, que supone que tiene más información, ocupas un conjunto de funciones que es mucho más fácil de resolver. Uno esperaría que pudieras hacer la misma comparación que hiciste con el algoritmo anterior en esta parte. Eso es lo que queda así. No, pero bueno, como te contaba, sí. Sí, de hecho, precisamente eso es una de las preocupaciones, principalmente cuando brincamos del GCA monoobjetivo a multiobjetivo, fue el primer experimento que realizamos. Te digo, como está ahí detallado, es encontrar el mínimo número
digamos, de individuos que existían. Sí, porque sí, en primera instancia siempre no es lo mismo resolver un problema monoobjetivo, que siempre vamos a tener una única solución, a cómo se van a distribuir las soluciones cuando tienes un problema multiobjetivo. Sí, siempre se dividen los vecindarios, no todos los vecinos de una solución se dirigen hacia el mismo lado. Es por eso que se realiza el estudio. Y bueno, de acuerdo a las conclusiones de ese experimento, creemos que sí, este error puede ser despreciable precisamente porque el espacio de búsqueda sí está definido. O sea, sí consideramos, digamos, que cuando menos existan el número de individuos que nosotros ocupamos. Esa es la conclusión. Y bueno, para esta realización de MOEAD, ¿cuál utilizaste? En este caso utilizamos el que está, la última versión propuesta por SAP. La que está en su página. La que es buena para el conjunto difícil. Ajá. Y ahí ocurre lo contrario, ¿no? Y esa no es buena. Los programas para ver los parámetros de el que sea multiobjetivo. Ok, está el tamaño de tu vecindario. 5 individuos. Ok, son 5 individuos. Y el número total de sus problemas son 100. Para 2 y para 3. Para 3. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya sería cuestión de analizar este algoritmo para las funciones difíciles y aumentar el tamaño del vecindario, porque aparentemente tu algoritmo será potente o será bueno si es que tienes un conjunto de soluciones en un vecindario, pero bien nutrido, ¿no? Entonces, los algoritmos evolutivos, bueno, utilizan poblaciones de este tipo, pero tú bien podrías como poner otro subconjunto de vectores de peso para nutrir más al algoritmo, ¿no? Sí, pues esas son las dudas que me quedaron pendientes y bueno, ¿por qué ya no extender esto a restricciones? Aunque lo mencionas, ¿no? Que es posible hacerlo, pero... Sí, de hecho, bueno, es que por el tiempo de presentación realmente no pude detallar mucho ya en ciertas cuestiones, pero realmente sí hicimos la parte de restricciones con el GSA multiobjetivo. Lo que hicimos es proyectar de igual manera la dirección de la A, si recuerdas, estábamos usando el IGN-SG2, y por supuesto tenemos nuestra dirección sin restricciones al principio. Estábamos proyectando precisamente esa dirección de igual manera que hicimos para el monoobjetivo, utilizando el mismo mecanismo. De hecho, eso está, te digo, ahorita por tiempo no pudimos entrar mucho en detalle, pero está explicado ya un poquito más. Y sí, o sea, realmente lo que se utilizó fue, calculamos la dirección del GSA por medio de la dirección del A por medio de las aproximaciones del GSA, y esa dirección la estamos corrigiendo con respecto a las restricciones de desigualdad. Bien, pues me parte esto. Ok, thank you. Carlos. Bueno, te puedes ir primero al DDS. Yo la primera pregunta que tengo es un poco en cuanto al balance que haces entre la búsqueda global y la búsqueda local. ¿Cómo haces eso en este primer algoritmo, el DDS? Sí, perdón, sí, de No mucho. sí, es que Mira, la tesis creo que lo explicas, pero aquí sí, es que, perdón, es que por tiempos, sí son muchos mecanismos, tengo muchos mecanismos ahí escritos y por tiempo no los puedo. Pero como se hace es, como les comentaba, tenemos una frecuencia en la cual se aplica el DDS. Esto que nos dice que cada cuántas generaciones se aplica el DDS. Y tenemos un parámetro que nos dice a cuántos individuos se aplica de la población, en este caso, Entonces, digamos, desde la generación 15 ya lo estás aplicando. Ajá, sí, no es lo óptimo, como les comentaba, de trabajo futuro del D10, que realmente el mecanismo que teníamos tenía esa debilidad. O sea, a diferencia del mecanismo que utilizamos para el GSA, que era ya un mecanismo un poquito más especializado, en ese sentido sí eran nuestros primeros, digamos, experimentos, entonces sí era un poco muy básico el mecanismo de aplicación del D10. ¿Y cómo eliges a qué individuos le aplicas? Es aleatorio, o sea, Y el 10 no depende del tamaño de la población, o sea, siempre eliges 10. Siempre No es un porcentaje de la población. ¿Y cómo derivas esos valores? se realizó una experimentación empírica
Entonces se realizaron varios estudios con diversos parámetros. Este parámetro en particular es el que mejor resultado nos dio. ¿Y los vecinos también lo tuviste así? Ajá, sí, fue un estudio principalmente de esos dos parámetros, en el número de generaciones y en el número de individuos al cual aplicarse. Se realizaron diversas pruebas, diversas corridas con diferentes valores y estos fueron los que nos resultaron mejores. ¿Puedes poner los resultados de este? Había, creo, otra, ¿no? Había otro cambio. Esta. Esta, no, la U, esa es la que... Y esto creo que en el doctorado te habíamos preguntado sobre esto. En este caso de UF2, en que no hay realmente una mejora, ¿no? Al menos con respecto a delta, ¿a qué atribuyes eso? O sea, cuando la búsqueda local no tiene un efecto positivo, ¿por qué es perjudicial? ¿A qué se debe? Al menos en ese caso, pues tal vez no lo puedas generalizar, pero al menos en ese caso tú observaste a qué se debe. Sí, principalmente, bueno, en este particular caso, imaginemos que como por el tipo de búsqueda que estamos haciendo o cómo lo estábamos balanceando, se pierden muchos recursos en un problema donde la búsqueda local no está haciendo nada. O sea, yo le atribuyo principalmente a ese mecanismo. ¿Por qué? Porque pues, estoy gastando recursos en no moverme, o ese es principalmente por lo que se hizo el segundo mecanismo de balanceo. Porque en este caso, como están muy fijos los valores, estamos perdiendo recursos y que el algoritmo evolutivo prácticamente está utilizando en comparación de nosotros. Muy bien. Ahora vete al de restricciones, la tabla de restricciones, la primera tabla que muestra dos. Ajá. La anterior. Esa. En esa tabla que usas ese benchmark tan grandote, tengo varias dudas. La primera es, esa evolución diferencial, la DE que aparece ahí, ¿le pusiste algún mecanismo de manejo de restricción? Sí, principalmente no es la versión original, pero es la versión generalizada. Es la versión propuesta por Kokkonen bajada a un objetivo. El GD3 es el que usaste. Ahora pon la siguiente. Ajá. Es que ahí, mira, por ejemplo, me llama la atención que el DE en algunos casos viola muchas restricciones, ¿no? Ajá. Por eso te decía la pregunta, aunque bueno, todas las de arriba sí las cumplen, que son, pues no son funciones tan fáciles, al menos G13 no es nada fácil. Pero eso me llama la atención ese resultado. Y LS1, ese otro de la torre, ¿qué tipo de mecanismo de restricciones utiliza? En este caso, bueno, como era una búsqueda, nuestro enfoque fue más hacia el sentido de que ok, vamos a usar su mecanismo de la torre, vamos a empezar a utilizarlo. O sea, por el momento él no había manejado ninguna restricción, lo que hicimos, usamos una función de penalización. Para poder compararlo contra nosotros. Está raro. Eso está raro porque yo no había visto nunca una función de penalización que en G13 llegara. Yo no sé cómo lo hiciste. Que no viola ninguna restricción, pues. Llevo 20 años trabajando en esa área y jamás había visto un método de penalización que en G13 produjera en todos los casos soluciones factibles. Yo creo que ese es más en el sentido, doctor, más del GD, más que de la búsqueda local, porque al final de cuentas el balanceo se hace por medio de... GDE lo probamos hace años y no era capaz de llegar a G13. Por eso es que te estoy haciendo la pregunta. Pues. No sé qué versión de GDE utilizaste, pero la que usamos nosotros no fue capaz de llegar a la zona factible. O sea, esos resultados están un poco extraños. Están un poco extraños porque algunas de esas funciones son bastante difíciles de resolver. Y me llama la atención que casi en todos los casos las restricciones son factibles, pues que no estás violando las restricciones. Eso sí me... Sí, bueno, aquí principalmente lo que pudimos observar es que el GCA puede ayudar mucho principalmente por el GD, él es el que le está dando, digamos, las soluciones factibles. La ventaja que tiene el GCA al ser aplicado en este tipo de problemas es que tiene sus mejores resultados cuando ya parte de una solución ya factible. O sea, sí tenemos un mecanismo en la tesis para
moverse cuando estás lejos de una restricción, pero no es un mecanismo óptimo, es solo una función de penalización. Ahí se puede ver precisamente lo que usted nos dice, o sea, realmente la contribución es muy baja, pero nosotros siempre atribuimos en este caso al GDI. Ajá, pero tu algoritmo sí parte de una población aleatoria. Ajá. Es que es muy inusual, mira, además hace 50.000 evaluaciones. Tú llevaste mi curso de computación evolutiva. Tú no fuiste capaz de hacerlo en mi curso. Entonces me llama mucho la atención que aquí con 50.000, cuando aquellos métodos se probaban, si te acuerdas, con 350.000 evaluaciones, y la mayoría no llegaban a la región factible, por ejemplo en G13, funciones de penalización, otro tipo de cosas, y no llegaban. Entonces sí me llama muchísimo la atención que con 50.000 puedas llegar, pues. Y te hago la pregunta porque así como está la tabla, pareciera como que están muy fáciles esos problemas. Y son problemas bastante difíciles. Entonces, digo, no sé si hubo algún error en cómo lo mediste, pero algo ahí no cuadra, pues. O sea, son demasiado espectaculares esos resultados para creer que son ciertos. Pareciera que hay un error en algo que mediste ahí. Porque yo hubiera esperado, por ejemplo, en G13, que la mayoría aparecieran con restricciones violadas, particularmente hay una que es muy difícil de satisfacer. Tú convertiste las desigualdades a igualdades, ¿no? No, se manejaron independientes. Las igualdades a desigualdades, ¿las manejaste independientes? Sí, bueno, ahí en el algoritmo están los dos mecanismos, los que expliqué, tanto el de proyección para los métodos de desigualdad. No, pero yo me refiero, por ejemplo, en el original, en el GD original. Ah, sí. Manejaste puras desigualdades, sí, no puras manejaste el de desigualdades. igualdades. Sí, no, se cambiaron para... ¿Y qué tolerancia usaste? Eran los de igualdad, era 1 y a la -3. Me llama mucho la atención pues ese resultado que está ahí. Se ve raro, se ve extraño, porque no conozco ningún método de manejo de restricciones, y tengo que GDE3 lo probamos hace años, tenemos el código original de Coconi, y según yo, ni siquiera en 350.000 llego en G13, ya no digamos una de las de abajo, o sea, abajo de G14, de la G20 en adelante son mucho más difíciles. Como se puede ver, hay unas restricciones violadas, pero, o sea, ese resultado que estás dando, con todo respeto, me cuesta trabajo creer que sea correcto. Creo yo que algo hay ahí mal. Porque si fuese correcto, entonces ya nadie haría métodos de manejo de restricciones. Entonces sería un área ya muerta de investigación. Y la gente sigue haciendo métodos porque algunas de esas no pueden llegar a soluciones factibles. Me hubiera gustado ver las soluciones. O sea, los valores de las restricciones con la FDX. Quizás ya entendí en qué sentido, doctor. El problema, bueno, quizás sí fue no tanto un error, sino en cómo lo medí. El detalle está en que estoy usando la mejor solución conocida. Estoy partiendo de ahí. Es para el error. Y luego ya de ahí es las restricciones. Sí, puede. A ver, ¿cómo a ver, regrésate, no te entendí. Sí, estoy tomando, no el óptimo, sino la mejor solución encontrada. Estoy partiendo de que... Pero ese aquí, ¿no? En esta tabla. Ajá. Pero en la otra sí estás diciendo restricciones violadas, eso fue lo que entendí. Bueno. Restricciones violadas, ¿no? Sí, o sea, entiendo pues que el óptimo en algunas de estas no se sabe cuál es. Pero estoy entendiendo que estás partiendo de una población aleatoria, que no sé de qué tamaño es, ya no me acuerdo 100. cuánto era, de 100, que hace 50.000 evaluaciones, y lo que tú me estás diciendo es que GDE3 con 50.000 evaluaciones puede encontrar en promedio siempre soluciones factibles, por ejemplo en G13, que te digo que yo en 20 años no he visto a nadie capaz de hacer eso. Y eso es lo que tú me estás diciendo, pues. Eso es lo que dice esa tabla, ¿verdad? Eso es lo que me causa problema, pues, aceptar que esa tabla esté correcta. Sí, el detalle. Porque los mejores métodos que existen necesitan 350.000 y no producen en promedio 0 restricciones violadas en G13. Ya no digamos, por ejemplo, G22, una de las, bueno, que ahí tampoco llegas, o G24, G23. G13, o sea, no conozco ninguno que con menos de 350.000 en promedio te produzca eso. Entonces, o sea, tu método puede ser espectacular, pues, pero el GD3 no lo es. No es, porque lo que
hace es simplemente comparar factibles contra infactibles. Ese es todo el método de manejo de restricción que tiene GDX. Entonces, como que no, esa tabla no me cuadra. Pues. Entonces, me hubiera gustado ver los valores de f de x y los valores de cada restricción, para que entonces yo te crea que sí es correcto. Creo que sí, buscamos, están... Ajá, pero los que encontraste tú, ¿tiene? Ajá, en los valores promedio, ahí, ¿cómo está la restricción? Están en unas gráficas. Sí, pero en gráfica, ¿no? O sea, yo te digo pues que lo quiero ver, pues, numéricamente, porque esos tienen un número, pues. Sí. Por ejemplo, G13 tiene 3 restricciones de igualdad. Yo quisiera saber en cuánto están esas 3 restricciones. Que si recuerdo bien en el predoctoral, esa información te la pedí también. Pero mejoraste porque esta tabla no estaba en el predoctoral. Sí, pero... Pero más allá de la gráfica, pues el valor numérico, Sí, que me digas f de x vale tanto y la restricción G1 vale tanto, la G2 vale tanto, la G3 vale tanto. Esos son los valores que me gustaría ver. Si ve la 102, es una gráfica, se muestra, o sea, no es completamente... Es que la gráfica está... Para empezar no la alcanzo a ver bien. Es una gráfica logarítmica donde pongo transformo las restricciones de igualdad a desigualdad solo para medir. Se está midiendo cuánto está haciendo la organización. Pero por ejemplo, a ver, ahí ¿dónde está G3? Ahí no veo G3, está G5, G14, G15, G17, G18, G21, G20, G22, G23. No veo G13, que es de la que Sí, pues. Sí, es que solo agregué las del año. Digo, y disculpa mi escepticismo, pues, pero es que es antinatura lo que estás presentando. Es demasiado bueno para pensar que está correcto. Entonces, pudiste haber implementado mal las restricciones, haber tomado un valor muy alto de la tolerancia, no el que normalmente se toma, que es al menos 1 por 10 a la menos 4, no a la menos 3. Y a lo mejor esa sea la razón por la que resulta tan espectacular. Pero es demasiado bueno, pues, porque, te digo, si eso fuera cierto, entonces lo que me estás diciendo es que estos problemas, excepto G20 para abajo hasta 23, son triviales de resolver y no requieren un método de manejo de restricción. Pero eso es un área en la que hay gente que lleva 20 años trabajando. Precisamente son difíciles de resolver, pues, y tú estás diciendo exactamente lo opuesto. Esos problemas son triviales, ni siquiera necesito un método de manejo de restricción. ¿Entiendes? Esa es la parte, pues, que nos produce problema. Por eso es que yo te decía aquella vez que yo lo que quería ver era el valor numérico, no nada más las restricciones violadas. Así es como se reportan los resultados en esa área. No pones tabla, yo nunca he visto una tabla como esta. Lo que pones es, este es el valor de cada restricción. Porque entonces, si la restricción se espera que sea 0, y tú tienes, por decir algo, 3 por 10 a la menos 4, bueno, no es 0, pero es un valor razonablemente pequeño. Está arriba de la tolerancia, o sea, de acuerdo a si mi tolerancia es 1, pues estoy violando la restricción, pero estás muy cerca de que la solución sea factible. Si lo pones en valor absoluto como está ahí, me estás diciendo es que no está violando ninguna restricción. Entonces eso sí me cuesta trabajo creer que sea cierto, porque al menos el GDS lo conozco. Y a mí no me dan esos resultados, o sea, yo lo he ejecutado pues y no me dan esos resultados, y menos con 50.000 de evaluación. Entonces yo no sé qué versión usaste de GD3 que te da resultados tan espectaculares, pero me gustaría ver los resultados numéricos, o ver correr al algoritmo. ¿Trajiste el algoritmo? ¿Lo tienes ahí? Sí. ¿Podrías correrlo en G3? ¿G3? Me imagino que el algoritmo sí imprime las restricciones. Sí. Creo que tengo los resultados finales de... Ah, pues con eso, si tienes la tablita. Porque a lo mejor es que usaste una tolerancia muy grande, ¿no? Y eso sea lo que no nos estamos entendiendo.
Si no los tienes, no te preocupes, nos pasamos a otra cosa. Nada más si los traes, pero no se trata de que vas ahorita a ponerte a hacer la implementación, ¿no? Tampoco es eso. Te digo que yo sí te sugiero que le des una revisada, pues, no porque estén mal los resultados, a lo mejor están muy bien, ¿no? Pero sí se ven un poco extraños, ¿no? Un poco extraños. Tal vez es por la forma en la que los presentas. Sí, quizá por la tolerancia. Sí, la tolerancia a lo mejor la definiste como un valor muy grande. Si pusiste 1 por 10 a la menos 1, pues todo va a ser factible. Entonces yo nada más mi sugerencia, pues, porque ya no vamos a revisar la tesis, es cuando presentes este tipo de resultados, sí deja muy claro cosas como esa, porque la gente que trabaja en el área sí quiere saber eso, ¿no? O sea, ¿con qué tolerancia lo consideraste tú? O sea, ¿qué cosa es factible pues, para ti? Sabemos que no llegó al 0, ¿no? Entonces queremos saber qué cosa es factible para ti. Sí, de hecho creo que, bueno, en ese sentido creo que sí va, porque como precisamente transformo las restricciones, el GD trabaja con esa transformación. Entonces, digamos, y arroja los resultados en ese sentido. Te digo, a tu método yo le creo, a lo mejor tu método, y ese era mi punto original, puedes decir, bueno, si yo hubiera visto, por ejemplo, que el GD3 te aparecían muchas violaciones de restricción y luego con el tuyo no, dices, pues eso me queda claro que el método está funcionando muy bien. Al menos con ese tipo de restricciones, porque como te digo, Saúl, debe haber algunas con las que no funcionan muy bien. Pero así como está, al menos, olvídate de la FDX, o sea, la violación de restricciones aparece como que lo uses o no lo uses, es muy fácil producir soluciones factibles. Y no lo es, pues, esa es la parte que me genera el problema. Sí, digamos, como dando una respuesta, quizá ese es el detalle. O sea, mis experimentos primero se transforman del valor normal a algo que pueda manejar el GD. La tolerancia quizá en ese sentido es así. Finalmente el GD es el que me está arrojando los valores. Quizá ahí va el sentido de la precisión. Bueno, y ya para terminar, lo último, lo del, ¿cómo se llamaba? SPM, los problemas con restricciones. Ahí nada más mi pregunta, si ponen los resultados que pusiste, de problemas con restricciones ya multiobjetiva. Ahí, ¿por qué no usaste, por ejemplo, hay unas DTLZ que tienen restricciones? ¿Esas por qué no las usaste? ¿Hubo alguna razón? De hecho, bueno, es que también, por tiempo de la presentación, solo puse estas. Pero si puede... ¿En la tesis? En la tesis. Vienen, bueno, no esas restricciones. Probé primero, digamos que fuimos escalando. Estas eran ZDT modificadas con restricción lineal. El siguiente forma de escalarización eran el conjunto de prueba de su libro. Tomamos algunas funciones que ya eran más complejas, eran restricciones no lineales y de diferentes números de parámetros. Ese fue el segundo paso. Tercer paso, nos fuimos con CFs en lugar de TLCs. Y sí, o sea, se puede ver en CFs que ya en las funciones ya más complicadas de todo el conjunto de prueba, sí necesitamos el paso de corrección que mencionan del trabajo futuro. ¿Por qué? Porque no es tan bueno. O sea, llegamos a un punto en donde no es tan bueno en ese tipo de funciones porque ya son muy complejas. O sea, sí se queda mucho trabajo futuro en ese sentido. ¿Por qué? Porque el SPM estamos haciendo, digamos, prácticamente un operador de mutación, doctor. Solo estamos buscando y ver si encontramos algo. O sea, generamos la solución, pero no dejamos que el mismo algoritmo evolutivo nos diga si es buena o mala esa solución. O sea, necesitas ser más especializado. ¿Sí? Muy bien. Y mi última pregunta, si te vas a las conclusiones, de las contribuciones que tú realizaste, ¿cuál considerarías la más importante? Bueno, para mí sería esto, porque fue toda la metodología. La segunda. Si bien mi nombre no está en primero, pero la considero así porque es la que tiene más metodología. Tenemos nuestras contribuciones, en total ya como equipo de soy yo, es las 3 direcciones que son para restricciones sin restricciones, las restricciones con restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad, la incorporación del mecanismo de balanceo entre el memético y el otro. O sea, sí, aunque lo tomamos de alguien más, pero lo adaptamos a nuestra forma de trabajo. Además, si bien
siempre digo que el step size es algo importante. En este encontramos algo que, si bien le falta más ser más especializado, nos funcionó, que fue un step size utilizando el tamaño del vecindario. Esa es otra contribución que se tiene. El balanceo, la contribución, las restricciones y bueno, y también el que nos está dando una pauta para terminar el objetivo. Eso es por lo que creo que este es la base y es uno de los fuertes que se tiene. Es todo. Okay, thank you. Cuando haces esta aproximación, donde está el nivel de error, es como el valor absoluto, ¿no? Así es. Sin embargo, esto deja un poquito, ¿no? de duda, ¿no? Porque el error no tendría que estar más en función de, o sea, por ejemplo, no es lo mismo medir ese error si tienes una función suave que si tienes una función muy oscilante o demás, ¿no? Entonces, ese error me causa cierta duda, pues, sobre lo que se está induciendo en el método. O sea, entiendo que sí puede haber un tamaño de paso, etcétera, pero ¿lo probaste tú con diferentes tipos de funciones? O sea, suaves o más oscilantes. Sí, el detalle, doctor, es que, bueno, como le comentaba precisamente en algo similar a lo que decía, estamos diciendo que a final de cuentas es que cuando aplicamos el método estamos en una región del problema donde ya localmente todo se comporta. Es como ver si maximizáramos, sin importar la función, en una parte de la función maximizáramos, estamos viendo, se vería como una cuadrada. En ese sentido, o sea, estamos yendo como al punto en donde el vecindario es muy pequeño. Entonces todas las funciones tienden a ser similares en ese sentido. Quizá no me explico. Sí, hay funciones, bueno, tal vez no es para el caso, ¿no? Una función similar. De un lado a otro. Perdón, es que estamos considerando, sí, en ese sentido estamos considerando suavidad. Sí. Sí, o sea, siempre, perdón, no lo mencioné en todo el... Esta persona se considera una suavidad del función. Para funciones más o menos suaves, ¿no? Entonces, eso ya genera cierto tipo de cosas. Y el otro, ¿te vas a la 65%? ¿De qué era toda la duda, verdad? Pues sí, tienes el parte por polinomios y demás. ¿Cuál tienes? Un poquito antes. Ahí. Estás metiendo la parte de la factorización, ¿no? La GB. La cual. ¿Ahí tú estás haciendo la factorización o eso es lo que te arroja por plantear tu problema de esta manera? No, la factorización más que nada la estamos ocupando como una herramienta, doctor, para encontrar la base ortonormal. No sé si en ese sentido es la pregunta. O sea, es una herramienta, ¿no? Podría encontrarse de otra manera, pero estamos optando por hacer esta factorización. ¿Qué te garantiza que sí puedes, que puedes tener una base ortonormal ahí? ¿Cuál es la garantía que tú tienes de tu problema para hacer otro? Puedo hacer puedo hacer una factorización de estas características y voy a tener mi base ortonormal. Bueno, si recordamos, OR es la factorización de la matriz que se obtiene por Gram-Schmidt, es parte del método. Entonces, precisamente es una de las características, que la matriz OR es ortonormal. Q es ortonormal. No, perdón, Q. Q puede ser, no es ortonormal. No, sí, me equivoqué. Q es ortonormal. Eso es intrínseco está dado por la factorización. Ya no lo veo, pero bueno, te lo compro porque si yo me quiero ese tipo de métodos es porque yo sé que las características del problema evidentemente me van a arrojar que yo puedo utilizar cierto tipo de método. Sí, no, creo que entiendo su pregunta. Su pregunta viene con respecto a la estabilidad, me imagino. Bueno, no sé sí, o sea, ¿qué te está garantizando que realmente puedes hacer la factorización? Ok. Primero estamos comprobando que los vecinos que estamos tomando,
se explica ahí en la tesis que los vecinos estamos considerando una tolerancia. Bueno, en todos los métodos consideramos una tolerancia. Si gusta el GCA o por ahí, estamos considerando que se mantenga cierta... Estamos utilizando el condition number para como delimitar la estabilidad numérica de que todos los métodos puedan ser utilizados. Ok, en el 51, cuando me empieza a referencia, quiero decir que, en algunos tuviste, los elementos negativos, ¿no? Es el 95%, el 67%, que es el 67% de que no... Ah, sí, sí. Si comparamos los valores, doctor, aquí sí, son 110.000, son 360 y 130, son más de este lado. Ok. Nuevamente aquí, digo, yo soy experto en área, ¿no? Pero, en el área, pero ¿a qué le atribuyes, por ejemplo, que te hayan dado esos valores, digamos, como que no son tan buenos, como no son buenos? ¿Ah? ¿Qué características tienen esos problemas? ¿En los buenos o en los malos? En los malos. Ajá. En los malos principalmente es que llegamos a un punto que la función no es muy difícil y, por ejemplo, si nos damos cuenta de la 23, ni siquiera tenemos una función factible. ¿A qué le damos función difícil? ¿No tiene características? Del tipo de restricción que tiene. Es no lineal y es muy compleja. Tiene muchos... es una función multimodal. O sea, tiene sentido. Entonces, si se da cuenta, no estamos ni teniendo una función factible. Partiendo de esto, como contaba hace ratito, el GCA tiene su mejor fase cuando ya el algoritmo le entregó una solución factible, una solución que no viola ninguna restricción. Entonces aquí se está moviendo con un método muy básico, que es la función de penalización. Sí. La otra, de tu primera pregunta que sacaste, dijiste que hiciste 30 iteraciones. Fue tu primer experimento, ¿verdad? ¿Por qué las 30 iteraciones? Se han hecho estudios de cuánto es más o menos lo que se podría dar un valor estadístico significativo. Es generalmente 30. O sea, se está tomando como un valor que ya alguien más ha estudiado. Bueno, ya se arrojó anteriormente por alguien más. O sea, alguien más hizo un estudio y más o menos dijo, este es un número suficientemente para... Ya estás usando mal las palabras, no es iteración. Son ejecuciones. Ejecuciones. Son conclusiones. Perdón. Pero el análisis estadístico ya se ve que esa es la parte adecuada. Yo esa me da 64. ¿Por qué le llaman matriz GB? Yo no veo la matriz GB. Es una multiplicación. Esta es la matriz G. Ok. Esta es la matriz G. Pero luego es la descomposición de la matriz GB. Es un problema de notación más que nada. O sea, es como si llamáramos a esto una matriz A y estoy haciendo descomposición sobre esa matriz. O sea, primero hago la multiplicación y luego hago la descomposición de esa multiplicación. No sé si... Es que no veo la matriz. O las dos matrices. G y Sí. B. En el sentido, no ve la matriz, en el sentido de la dimensionalidad. Estos son P gradientes. Esta es una matriz de P por N, que es N es el número de parámetros, P el número de restricciones. Y estas son direcciones de búsqueda, son vectores. Okay. Entonces cada uno es de N, entonces son R vectores de N. Ya las 45. 44, 45 y la 46. Hay esas restricciones, ¿qué significan? Ok. Estas son restricciones de caja, doctor. Que X1 está... ¿Qué quisiste decir ahí?
Ah, este es un typo. Sí, esto es Sí, ese es un typo, perdón. Esa es Sí, ese es un typo, perdón. Se separan, ¿no? Es que debiste haber separado. Sí. Sí, le hice una mano. Ahora, ¿cómo le llamarías a lo que hiciste? Durante tu presentación le llamaste de varias veces y ya no me quedó claro. Si a mí no me quedó claro, yo creo que a ti menos. ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿Cómo definirías el DDS entonces? ¿Qué es? Es un método de búsqueda local sin gradiente que utiliza información del vecindario. De hecho, ¿puede funcionar solito? puede funcionar solo, pero en un problema multimodal no va a encontrar una solución óptima. Estamos haciendo el operador de búsqueda local. Estamos trabajando con meméticos, estamos basándonos en el algoritmo base para que él nos ayude a encontrar una solución global y no nos quedemos estancados. Pero ese es el problema con lo que hiciste. Yo creo que solos no pueden funcionar. Desde el principio siempre se tuvo la idea de trabajar con algoritmos meméticos. Sí. Pero es que a los tres les dicen nombres de algoritmos. Y yo creo que como tal, ninguno de los tres puede funcionar solito. No son algoritmos, ¿no? Creo que, si dije algoritmos, creo que fue un error ahorita. Generalmente los llamo métodos, porque no son. No son algoritmos. Ajá. Al que más me causó pesar fue el método de notación que también le llamaste un algoritmo. No, ese es. Y ese obviamente Sí. no puede funcionar No, solo. creo que a menos que se me haya pasado alguna palabra, empecé diciendo que era un operador. Mencionaste que era un algoritmo, no un operador, ya lo corregiste. Ok. Explícanos por qué hiciste partiste del DDS. Ese era para mejorar el método de búsqueda directa sin gradiente. ¿Okay? Yo creo que tu técnica está casadísimo con los evolutivos, porque entonces los vecindarios, si no, tendrías que crearlos. Entonces ya se pierde toda la ventaja que muestra. Sí, quizá, doctor, ahí el enfoque es que nosotros lo vimos del otro enfoque. O sea, en lugar de empezar de nosotros proponer un algoritmo para resolverlo, lo que estamos intentando es decir, ok, nosotros tenemos esta búsqueda local que puede ser incorporada con cualquier algoritmo, otro algoritmo. Ahorita nosotros la estamos dando con estos, pero no es exclusivo de esto. O sea, si lo incorpora, pues se puede incorporar con cualquier algoritmo poblacional. O sea, esa es nuestra visión que tenemos de estos operadores. O sea, le estamos proponiendo los métodos de búsqueda local, pero no estamos casados con algún algoritmo evolutivo en específico. También creo, como salud, que debiste haber utilizado algo más demasiado simple, la función esférica para... Sí, es. Si le aplicas Newton, se resuelve con una iteración. Ajá, sí, ese es el detalle, pero como le comentaba, desde el principio nuestro estudio siempre se basó a un memético. O sea, siempre hacemos lo que en nuestro caso es lo que conocíamos como pruebas de concepto. Solo es para demostrar que Demasiado conceptual. Casi lo pudiera haber hecho con los dedos. era más que nada para demostrar que realmente no estábamos, o sea, que lo que estábamos proponiendo en papel funcionaba ya en algo al ser iterado. Esa es principal la razón de estos tipos de pruebas. Ok, thank you.